Bien, buenos días, jóvenes estudiantes del CETI, compañeros maestros, promotores ambientales, directivos del CETI, coordinadores de Escuela Verde. Muchas gracias por asistir el día de hoy, sábado 12 de junio del 2021, a esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que se realiza en el marco del encuentro Tecnología, Sociedad y Medio Ambiente. Comentarles que este encuentro lo venimos realizando desde el año 2008 y en este año pues vamos a enfocar esta plática para hablar de los acuerdos internacionales más recientes para combatir el cambio climático y la importancia que tienen para todos nosotros. El índice que vamos a presentarles es el siguiente. Pakistán es el primer punto. Bases científicas del cambio climático. Hablaremos de la COP16, de la COP21, las propuestas de Joe Biden del 22 de abril y concluiremos con la COP26 que se realizará en el mes de noviembre en Escocia. Bien, entonces el primer punto se refiere a Pakistán. Les comento que esta celebración del Día Mundial del Medio Ambiente se viene realizando desde 1974 y en los últimos años se tiene un país anfitrión para esta celebración. En este año 2021 recae en el país de Pakistán, es un país asiático que está anunciando al mundo que durante los próximos 5 años estará realizándose en ese país una plantación de muchísimos millones de árboles, 10 millones de árboles dice aquí, donde estarán restaurando manglares y bosques que se han venido degradando con la invasión de los ecosistemas por los humanos. También se realizarán plantaciones en entornos urbanos, en ciudades, incluyendo escuelas, universidades, parques públicos y cinturones verdes. Entonces, este es el primer punto que queríamos comentarles. En el segundo punto es importante que nosotros conozcamos que pues hay una institución que se llama Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es un grupo de científicos agrupadas en la Organización de las Naciones Unidas en el programa del medio ambiente, con la finalidad de sentar las bases de lo que está pasando con el cambio climático. Aquí es muy importante resaltar las mediciones que día a día se realizan por el Sistema Meteorológico Mundial. Esas informaciones se intercambian, se organizan y se sistematizan por este grupo de científicos y es por ello que las bases científicas de que el cambio climático existe están bien respaldadas. Eso es algo muy importante porque ustedes se pueden encontrar con gente que opina al igual que opinaba el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que pues el cambio climático era un invento chino y pues nada que ver, sencillamente existe y hay todo el respaldo para sustentarlo. También comentarles que en el año 2010 en Cancún, Quintana Roo, se realizó el evento llamado COP16. ¿Qué significa COP? COP significa Conferencia de las Partes, o sea que
cada una de las partes que forman la agrupación del cambio climático en las Naciones Unidas se reúnen año con año para ponerse de acuerdo para combatir el cambio climático. Eso significa conferencia de las partes. Asiste el gobierno de México, de Estados Unidos, de Perú, de Pakistán, de todos. Son 96 países que asisten. En el caso del evento que sucedió aquí en México, pues se llegaron a ciertos acuerdos. En realidad no fueron grandes, porque se reafirmaron acuerdos anteriores. De los que yo puedo resaltar más es la reafirmación de que se busca que la temperatura de la Tierra no aumente más de 2 grados centígrados. Otro de los puntos es que se hizo un fondo verde. De los eventos más importantes realizados en los últimos años está lo que se llama el Acuerdo de París, que fue la COP21 del 2015. Generó muchísimas expectativas porque fue firmado por 196 países, incluyendo Estados Unidos. Eso es lo más importante, porque déjenme decirles que Estados Unidos siempre ha sido un país reacio a firmar estos acuerdos porque es de los países más contaminantes. El detalle está en que después de haber firmado, pues llega el nuevo gobierno de Donald Trump y se sale del Acuerdo de París y toma un camino diferente al combate hacia el cambio climático. Estados Unidos se retira, se niega que existe el cambio climático y empiezan a liberarse una serie de normativas que Barack Obama había emprendido para proteger los ecosistemas, y pues se les da manga ancha a todas las petroleras y a todos los contaminantes, empresas contaminantes de Estados Unidos. Por lo tanto, fue una época pues desastrosa en cuestión de combate al cambio climático. También comentarles aquí que está el sistema meteorológico mundial, con una serie de satélites que están realizando mediciones en forma permanente sobre toda la superficie de la Tierra, con lo que se tienen las mediciones suficientes para tener las bases científicas de lo que es el cambio climático. Yo les recomiendo que se metan a una página llamada CO2 Now, que es una página de un laboratorio de Estados Unidos que se llama Mauna Loa, que se encuentra en Hawái, y ahí van a encontrar mensualmente cómo está cambiando el CO2, y comentarles que se tienen registros desde 1870, 78 por ahí, de cómo cambia la temperatura, cómo cambia la humedad, muchas variables climáticas, la principal la temperatura, y por eso es que se tiene la certeza de ese cambio de temperatura a lo largo de los años. Se pensaba que en la época preindustrial el CO2 era de 200 partes por millón. Ahorita hemos rebasado los 400 partes por millón y lo pueden ver en esta gráfica. También comentarles que de los eventos más importantes que todos los que nos dedicamos a este tema y hemos seguido, es el evento que organizó recientemente, el pasado 21 de abril, el reciente presidente de Estados Unidos, Joe Biden, donde invita a 40 países para hacer una propuesta en este Día Mundial de la Tierra, que todos sabemos que es el 21 de abril. Les recomiendo que tanto el video pasado de la página pasada como
ustedes lo vean. Vamos a dejar toda esta información aquí para que la consulten. Aquí está a detalle la propuesta que hace Joe Biden a estos países. Asistieron de la Unión Europea, asistió México, asistieron de Asia, principalmente China. O sea, países supercontaminantes como es el caso de China, de Estados Unidos y la Unión Europea estuvieron presentes. Y es muy importante que los más contaminadores pues sean los que asistan a estos eventos para que hagan su compromiso. Bien, de las propuestas que hizo Joe Biden, yo quiero resaltar las siguientes porque se me hace muy importante esto que va a hacer el nuevo gobierno de Estados Unidos. Dice, asegurará que Estados Unidos logre una economía de energía limpia al 100% y alcance emisiones netas cero a más tardar en el año 2050, jóvenes. Acuérdense, 2050 no va a haber emisiones de gases de efecto invernadero. Es el compromiso que hace el gobierno de Biden. También algo muy importante es establecer mecanismos de cumplimiento que incluyan importantes medidas antes de que termine su gobierno en el 2025. Ya revirtió Joe Biden una serie de órdenes ejecutivas para revertir lo que Donald Trump había hecho en el periodo de 4 años anteriores. Entonces es algo importante, significa que va en serio este compromiso de este nuevo gobierno de apoyar todo lo que es el combate al cambio climático. También está planteando que Estados Unidos va a tomar el liderazgo para unir al resto del mundo para enfrentar la amenaza climática. No solo ya firmó el retorno de Estados Unidos al Acuerdo de París, sino que está haciendo otras normativas, dado que está tomando el liderazgo para que todos los países se comprometan. También está integrando al Congreso de los Estados Unidos, donde los demócratas tienen mayoría, para que se puedan sumar junto con los estados y los condados allá en Estados Unidos a todo esto. En pocas palabras, tiene todo un programa integral para tanto en política interior como en política exterior y en seguridad nacional. Todo el enfoque comercial de Estados Unidos se dirija a combatir el cambio climático. También otro de los puntos que dio a conocer el 21 de abril el presidente de Estados Unidos es que los contaminadores que están dañando de manera desproporcionada la tierra, el suelo y el aire, pues se van a tomar medidas en contra de ellas, incluyendo todas las petroleras que pues hacen derrames del petróleo y pues no pagan por ellos. Sencillamente todo esto lo absorben los gobiernos de los países y pues el daño que se está haciendo a los ecosistemas pues no se ve reflejado en que esas empresas lo reparen. Por ejemplo, nosotros aquí en México tenemos muchas empresas mineras que están contaminando varios lugares y pues es necesario que
dentro del marco del Tratado de Libre Comercio que se firmó el año pasado con Canadá y Estados Unidos, se les pueda llamar al orden a todas estas empresas para que reparen los daños causados por la contaminación de estas mineras. Ojo, jóvenes, es muy importante este dato. La inversión federal de 1.7 billones de dólares se verá realizado por el gobierno de los Estados Unidos por los próximos 10 años. Ese es el gran compromiso de Joe Biden. También está considerando que a este programa se van a realizar inversiones adicionales de los gobiernos estatales, de los gobiernos de los municipios llamados aquí y allá se llaman condados, y de la empresa privada estadounidense, para que en total sean 5 billones de dólares las que se inviertan en los próximos 10 años. Por lo tanto, para mí, que yo he seguido las reuniones todos los años de las COP y anteriormente del protocolo de Kioto, este dato es de los más importantes. El país más contaminador del mundo, que es Estados Unidos, históricamente, va a invertir en los próximos años, en los próximos 10 años, 5,000 billones de dólares. Y eso es excelente para todos los que somos ecologistas. Es un cambio radical del gobierno de Estados Unidos, en el que va a incluir tanto a los gobiernos estatales, como les mencioné, como a las empresas y a los municipios. También comentarles que los va a obligar, ¿cómo? A través del sistema de compras federal. El gobierno de Estados Unidos gasta 500,000 millones de dólares cada año. Les va a decir, ok, ¿quieres que te compre? Debes de cumplir con estas normativas, debes de sumarte a todo esto. También se va a buscar que los edificios y todas las instalaciones del gobierno de Estados Unidos sean eficientes y estén preparados para el clima. Entonces, todo esto que tiene el gobierno federal como comprador de las diferentes empresas privadas, lo va a utilizar para impulsar la innovación y el crecimiento de todas las tecnologías verdes en Estados Unidos. Esta imagen que yo les estoy mostrando aquí se refiere a una estación donde están autos eléctricos conectados ahí para ser surtidos no por gasolina, sino por electricidad. También otro de los puntos importantes es que en el transporte se puedan reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, como aplicando la ley ya existente de aire limpio. También otro de los puntos es el apoyo a que las normativas existentes se apliquen y se llegue a una venta masiva de autos eléctricos ligeros y medianos. Todo esto lo va a promover el gobierno de Estados Unidos. Anteriormente, cada compañía promovía sus autos eléctricos. Ahora, a esto de las empresas privadas se suma el gobierno de Estados Unidos con todo el poder económico que tiene. Por lo tanto, es de los eventos más importantes, como les mencionaba, para todos los que somos ecologistas. Esto que vino a presentarnos, que presentó al mundo Joe Biden este 22 de abril del 2021. Otro de los puntos que este plan de Joe Biden trae
es que se va a duplicar el uso de los biocombustibles avanzados. Todos sabemos que hay investigación relativo a nuevos combustibles. Uno de ellos es sustituir el combustible fósil por el combustible biológico. Estamos hablando, por ejemplo, del biodiesel. Este biodiesel y otros, no solamente el biodiesel, por medio de investigación se puede lograr y es importante que se migre hacia estos biocombustibles producidos en forma natural, no producidos por combustibles fósiles. Por lo tanto, ahí está el sello de la EPA, es la Secretaría de Estado de la encargada de todas las normativas que existen para proteger el medio ambiente, y existe pues esa manifestación de que toda esta normativa se va a cumplir y se va a promover por parte del gobierno de Estados Unidos. Aquí les mostramos también un mapa de todos los que son parques naturales, áreas protegidas en los Estados Unidos, y el compromiso que se establece por el gobierno de Biden es proteger la biodiversidad, es apoyar que la extinción de diferentes especies se pare, ayudar para conservar el 30% de las tierras y de las aguas en los Estados Unidos antes del 2030. Por ejemplo, uno de los ejemplos importantes, se está acabando con toda la vida silvestre en el Ártico. Entonces se va a volver un refugio natural de vida silvestre todo el Ártico, todo lo que es Alaska en Estados Unidos, de tal manera de proteger todas las especies que viven en este ecosistema, el ecosistema ártico, así como todos los que se muestran aquí en el mapa. También algo muy importante es prohibir que nuevos permisos de gas y petróleo se realicen en áreas protegidas. Eso lo realizó Donald Trump, liberó todo eso, y Biden pues ya firmó las órdenes para revertir todo eso. Otro de los puntos relevantes, de los muchos puntos relevantes que trae esta propuesta de Joe Biden y Kamala Harris, es reunir a los grandes talentos de Estados Unidos para innovar en el clima. Todos sabemos que Estados Unidos es una potencia científica, es la gran ganadora de todos los premios Nobel, es el país que más premios Nobel ha ganado a lo largo de la historia del premio Nobel. Por lo tanto, se va a ir hacia la investigación, hacia la innovación, de tal manera de apoyar al gobierno federal con proyectos de investigación institucional avanzada centradas en el clima. Esta organización que va a fundar Biden se llama ARPA. En años siguientes va a ser como la NASA, que la conocen en todo el mundo. Si van a China, todos saben que es la NASA. Si van a Japón, a la India, donde sea. Esta ARPA va a ser conocida también a nivel mundial porque se va a encargar de la investigación y la innovación en cuestión de proyectos del clima. Otro de los puntos importantes es la investigación, de tal manera que se sustituyan todos los refrigerantes que tienen efecto de calentamiento global. Ustedes saben que tanto los aires acondicionados de las casas, los refrigeradores de nuestras casas, de nuestros autos, todos utilizan en los tubitos una serie
de gases que se llaman clorofluorocarbonos, que pues nadie se preocupa por recogerlos cuando el aire acondicionado ya no sirve. Entonces todos esos gases van a parar al aire y aparte de que abren la capa de ozono, son gases del calentamiento global, absorben en la región del infrarrojo. Por lo tanto, la idea es que a través de la investigación y la innovación se sustituyan todos estos refrigerantes que tienen potencial del calentamiento global y puedan utilizarse nuevos refrigerantes. Esa es la propuesta específica. Otra de las grandes propuestas es convertir todos los edificios en cero energía. Los que nos dedicamos a este tema, como fue mi caso, que yo hice mi doctorado sobre una tesis sobre los edificios biodomóticos, de tal manera que se puedan implementar tecnologías bioclimáticas y poder tener casas o edificios frescos, confortables, pero sin uso excesivo de la energía. Entonces, estos edificios llamados cero energía quiere decir que el balance entre lo que el edificio consume y lo que el edificio genera debe de ser de cero. Yo puedo tener en mi azotea mi calentador solar para no necesitar gas y calentar mi agua. Recargo mi tanque de gas cada 8 meses en lugar de hacerlo cada mes o cada 15 días. Puedo tener mis propios paneles solares en la azotea, de tal manera de no pagarle a la CFE, sino pagarle solamente pues lo que corresponde al traslado de la energía que se le debe de pagar a la CFE, pero la mayor parte yo la genero. A eso se refiere a los edificios cero energía. Entonces todos los edificios en Estados Unidos van a ser cero energía en el año 2050, pero hay compromisos al 2025 y hay compromisos al 2035. Otra de las propuestas es que se reduzca la huella del carbono de todos los edificios al 50%, es lo que les mencionaba, en el 2035. Disminuir las barreras para compensar el costo inicial de las viviendas en la construcción. Uno de los pretextos que tienen las constructoras para hacer casas que sean verdaderos hornos es que dicen, pues si yo le pongo todo esto que es bioclimático, que ahorra energía y todo esto, pues la casa va a salir 1.5 veces más cara. En lugar de costarme $1,000,000, pues me va a costar $1,500,000. Entonces se van a poner normativas de tal manera que se rebaje el costo inicial de la construcción de casas y edificios, de tal manera que las constructoras puedan entrarle también a este negocio de los edificios cero energía, de las casas cero energía, aquí en México llamadas casas ecológicas. Es lo mismo, solamente que con diferente nombre, y son variantes, pequeñas variantes entre unas y otras. Ojo jóvenes, ojo maestros, autoridades del CETI, la aviación también va a sufrir un cambio muy drástico, dado que el 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero la realizan los aviones debido a los combustibles que utilizan las aeronaves. Estas aeronaves van a sustituirse los combustibles, ¿cómo? A través de investigación, de tal manera que se migre a combustibles, a biocombustibles, por ejemplo,
o a otros combustibles que, que, que no generen efecto invernadero. Por lo tanto, esto de la aviación es otro de los puntos más importantes. También se van a generar proyectos para la captura de CO2 en diferentes ambientes, como es en el agua o en diferentes, en el suelo, en los mares y en el suelo. Ya había mencionado, aquí se amplía que se va a promover el uso acelerado de vehículos eléctricos en los Estados Unidos. ¿Cuál es la gran limitante para el uso de los automóviles eléctricos? Pues que no hay dónde recargarlos, dónde llegar como a la gasolinera y decir, me conecto aquí y cargo electricidad, pues no existe. El objetivo del gobierno de Estados Unidos es que en 2030 500,000 nuevos puntos públicos de recarga para autos eléctricos van a estar a lo largo de los Estados Unidos. Por lo tanto, este dato es muy importante para el crecimiento del uso de los vehículos eléctricos. Con esto su costo va a disminuir muchísimo, porque pues ustedes saben que un auto eléctrico en la actualidad es relativamente caro, principalmente aquí en México, pero pues esto se va a cambiar. También va a haber créditos fiscales para la compra de esos automóviles eléctricos. Otro de los puntos que se está promoviendo también en este macroprograma climático de Biden y de Kamala Harris es el buscar que existan una planeación en las ciudades y en los pueblos, de tal manera que haya más vías de bicicletas y peatonales, y se planifique las ciudades. A este concepto se le llaman ciudades inteligentes y ciudades sustentables. Se van a unir estos dos conceptos de ciudades inteligentes y ciudades sustentables, de tal manera que el caminar sea una actividad normal para el humano y no engordemos, que utilicemos patinetas, que utilicemos bicicletas, y que los lugares de donde trabajemos y donde estén las escuelas se planifiquen mejor, de tal manera de volver las ciudades inteligentes y no nos pasemos 3 o 2 horas arriba de un camión perdiendo el tiempo o dormidos ahí sin hacer nada. Entonces es un concepto importante el promover las ciudades sustentables e inteligentes. También otro de los puntos es trabajar con todos los agricultores y ganaderos para mejorar las prácticas agrícolas y el uso de digestores. Todos sabemos que todos los residuos orgánicos emiten metano, que es un gas de efecto invernadero. Nosotros hacemos popó y esa popó pues se descompone y avienta gases de efecto invernadero, al igual que la popó de las vacas, de las cabras, de todos los mamíferos. Pero qué tal que todo eso se ha recolectado, se ha puesto en digestores, y ese gas, que es metano, CH4, se utilice para consumo, ya sea en las granjas agrícolas o que se venda para consumo humano. En el campo hay muchas oportunidades para poner digestores y para convertir las granjas en productoras de gas, dado que el gas natural sacado de los campos petroleros, pues con los años cada día va a haber menos y cada día va a costar más. Es uno de los puntos importantes. Ahorita todavía hay mucho, pero conforme pasen los años, pues eso va a ir disminuyendo.
También otro concepto importante que muestra este programa es el promover dentro de las ciudades el crecimiento vertical, de tal manera que no sigamos invadiendo los ecosistemas. Los humanos en todas las ciudades hemos crecido y vemos que a diario estamos sembrando casas por todos los valles en todas partes del mundo, en China, en la India, en Rusia, en Estados Unidos, aquí en México, por ejemplo, yo les pongo el caso de Zapopan. Empezamos con la invasión del Valle de Tezistán. Anteriormente Zapopan se le conocía como la ciudad del maíz y ahora sembramos casas en lugar de maíz. Se acabaron los campos agrícolas y pues ¿qué vamos a hacer con ese gran valle que tenía uno de los rendimientos en productividad de maíz de los más altos de México? Pues ya acabamos con él. ¿Y qué? Los mantos freáticos que hay ahí de donde sacamos mucha agua, ¿qué? ¿De dónde vamos a sacar el agua? Son de las preguntas importantes que nos debemos de hacer para nosotros volvernos todos ecologistas y que cuidemos el ambiente, el medio ambiente natural donde nosotros nos desenvolvemos. Otra de las propuestas dentro de esta estrategia nacional en Estados Unidos es el desarrollar manufactura que sea baja en emisiones de carbono. Por lo tanto, se van a acelerar las tecnologías de vanguardia que garanticen que las empresas y los trabajadores tengan acceso a estas tecnologías. Se va a trabajar con todas las manufacturas. Ojo, México, Estados Unidos, Canadá y México tienen un tratado de libre comercio. Por lo tanto, todo esto que va a suceder y que es un compromiso del gobierno de Estados Unidos va a arrastrar tanto a Canadá como a México a que se migre hacia allá. O sea, toda la manufactura en autos, en fresadoras, en todo lo mecánico, lo textil, lo del concreto, etcétera, tiene que migrar hacia tecnologías limpias. Se debe de integrar la economía, el medio ambiente y la sociedad. No pueden estar separados como están hasta el presente, como están en la actualidad. También uno de los puntos que ya toqué, pero que quiero resaltar, es que las universidades en Estados Unidos, los centros de investigación y todos los institutos de manufactura, los sindicatos, los gobiernos de los diferentes estados y los gobiernos municipales le tienen que entrar a esta propuesta federal de Estados Unidos. Y yo quiero mencionar que México como país independiente pues tiene su propia sus propias políticas, sus planes de desarrollo, pero ojo, acordémonos que el 80% del comercio o el 80% de lo que nosotros exportamos va hacia Estados Unidos. Ellos son los que van a poner los estándares. Por lo tanto, las cadenas productivas aquí a México, que se va a sumar las diferentes empresas mexicanas, pues tienen que respetar esos estándares. Por lo tanto, si el gobierno de Estados Unidos se va con esto de combatir el cambio climático, va a arrastrar a sus socios comerciales, a los europeos, a China y a todos los países a respetar y a combatir el cambio climático. Yo creo que es el único gobierno que ha llegado a los Estados Unidos que trae la camiseta verde, que trae la camiseta del combate al cambio climático. Por lo tanto, es
muy importante lo que sucedió el 22 de abril del 2021. También comentarles que pues esos billones de pesos comprometidos por el gobierno de Estados Unidos lo va a realizar con créditos fiscales y subsidios. Esos subsidios que le pueda dar a México o a Centroamérica, pensando en voz alta hacia el futuro, pues van a estar comprometidos a que tanto los países centroamericanos como México nos podamos sumar a estas nuevas directrices del gobierno de Estados Unidos para apoyar el cambio climático. Así le va a hacer también con China, así le va a hacer con los países europeos. No crean que solamente con México. México aporta en cuestión de emisiones de gases de efecto invernadero menos del 1% mundial. Estamos hablando que China ahorita es el gran contaminador con el veintitantos por ciento, Estados Unidos con el 15%, pero anteriormente Estados Unidos por muchísimos años fue el más contaminador. Entonces todos los gases de efecto invernadero acumulados los envió principalmente los europeos y los Estados Unidos. Entonces ahorita qué bien que se está tomando el camino correcto para bien de toda la humanidad. Para terminar esta plática, déjenme decirles que en noviembre de este año se realiza la COP26 en Glasgow, Escocia, donde Estados Unidos va a presentar todas estas propuestas y va a comprometer a los 196 países que conforman las Naciones Unidas a que nos sumemos a combatir el cambio climático. Bienvenida la propuesta de Joe Biden